Rebeca? Está bien. ¿Perdón? Rebeca está bien, consejero. Rebeca. Pues sea usted bienvenida a esta última etapa del proceso de selección de consejeras, consejeros electorales. Como usted sabe, en esta etapa, las consejeras y consejeros presentes le haremos a usted algunas preguntas con la intención de conocer cuál es la perspectiva que tiene de su desempeño como consejera electoral, del trabajo del organismo electoral y del quehacer electoral en general. Yo iniciaré esta etapa. El estado de Veracruz tiene una gran riqueza lingüística, más de 12 lenguas de pueblos originarios han logrado sobrevivir hasta el día de hoy, algunas con un amplio número de hablantes que se distribuyen a lo largo de la de por sí compleja geografía del estado. Eh, ¿Cómo le parece a usted que el organismo electoral debe enfrentar esta diversidad lingüística? ¿Qué políticas lingüísticas debe establecer eh, el OPLE para administrar esta diversidad? De acuerdo, a partir de mi experiencia en Oaxaca, desde el 2021 he estado organizando elecciones en el OPLE de Oaxaca, pues es un OPLE que se caracteriza por tener el principio de interculturalidad. Entonces, en primer lugar, pues y se impulsaría yo como consejera el principio de interculturalidad y llevar la experiencia que hemos aportado aquí en Oaxaca, que es aquí en Oaxaca cuando fui encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, sentamos la base de un programa que actualmente se llama Reivindica, lo pueden conocer, está actualmente en funciones, y que consiste principalmente en generar desde por ejemplo, las sesiones públicas del Consejo, que son materia de interés de los pueblos y comunidades indígenas, tener, además de la traducción en lenguas de señas mexicanas, la traducción en las lenguas indígenas y principales, especialmente si estamos hablando de un municipio en particular, considerando inclusive su variante. Esto es una parte. La otra es también ejercer trabajar campañas de comunicación y de difusión en las redes sociales en las lenguas indígenas. Y pues también algo que es muy importante y que he aprendido aquí es fortalecer a través de redes de trabajo con personas de municipios indígenas que son electos principalmente mujeres por la condición de vulnerabilidad en que se encuentran en la intersección de ser mujer y ser indígena, para poderles también acompañar en el ejercicio de sus derechos políticos electorales y poderles acompañar inclusive en un momento dado de posible denuncia de violencia política en razón de género. Perdón, no entendí esta última parte y cómo se relaciona con las políticas lingüísticas. Es que es muy importante porque incorpora también lo que llamamos el lenguaje ciudadano, es decir, no solamente es traducir, por ejemplo, el procedimiento de denuncia de violencia política en razón de las mujeres, pues tenemos que asegurarnos que sea accesible también en un lenguaje ciudadano a las ciudadanías y que los procedimientos sean claros, que tengan claridad a Esto quién es muy dirigir. interesante, pero yo quisiera saber cómo ve usted el tratamiento de las lenguas indígenas desde la autoridad electoral. Como reitero, es muy importante que tengamos trabajos de traducción, interpretación y traducción indígena en las materias más importantes. Inicio yo con las sesiones de consejo, pero también hay temas como exhortos o proyectos de acuerdo que van dirigidos a temas de derechos políticos de la ciudadanía, y entonces esto se refuerza con traducciones simultáneas, campañas como spots en redes sociales que se han hecho con traducción, ya sea con personal del instituto o con alianzas organizaciones que ya trabajan interpretación de lenguas indígenas y que están certificadas y certificados para esto. Bien, muchas gracias. Yo concluiría mis preguntas en este punto. Continuará con esta entrevista la consejera Rita López. Muchas gracias, consejero Espadas. Muy buenas tardes, Rebeca. Gusto en saludarte. Mucho Felicidades por gusto. llegar
a esta etapa. No es fácil y tú lo has logrado en otras ocasiones, así que pues felicidades por ello. Y bueno, Gracias. yo pues veo que tienes una amplia trayectoria en materia electoral, has estado en diferentes espacios. ¿Qué habilidades te ha dado estar en estos espacios que tú puedes implementar en caso de ser designada consejera? Bueno, primero, pues justamente el liderazgo para poder llevar equipos de trabajo. Si bien como consejera yo sé que lo que me tocará es establecer consensos y diálogos, pues en ocasiones también es importante, por ejemplo, la comisión que me tocará presidir, pues también poder integrarme en estos equipos de trabajo y dirigir, que es trabajo fundamental de una consejería, pero también justamente, dado que tengo 25 años trabajando en órganos colegiados, pues he aprendido y he desarrollado las habilidades y competencias para generar diálogos, consensos, establecer propuestas, inclusive entender cuando de repente los ánimos se caldean, generar habilidades emocionales para entender estas situaciones y siempre debatir ideas, ¿no? A las personas. Evidentemente también el trabajo bajo presión, el trabajo organizar elecciones, siempre yo digo que es una carrera contrarreloj porque tenemos una fecha fatal y pase lo que pase, ese día debe de haber elecciones. Entonces también es dosificar el estrés y evidentemente planear de manera estratégica las acciones y los diferentes escenarios que de repente se presentan en una organización de una elección. Muy bien. Actualmente, en el cargo en el que estás, ¿cómo manejas las relaciones con representaciones de partidos políticos u otros actores políticos? Las manejamos primero que nada con absoluto respeto, apegados en el marco de la legalidad, en el principio rector de la legalidad, pero siempre acompañándonos, pues en el caso de los partidos políticos, siempre estando al pendiente de sus necesidades, principalmente que se cumplan sus prerrogativas en tiempo y forma, y cuando haya acercamientos de los partidos políticos hacia la Secretaría Ejecutiva sobre un tema en particular, atender con puntualidad. En el caso de otros actores como gobierno del Estado o finanzas, que es un tema que en la Secretaría Ejecutiva tenemos que dar seguimiento por temas presupuestales, de igual manera, una sana distancia, pero al mismo tiempo una cercanía que favorezca la cooperación que se requiere entre dos órganos y privilegiando sobre todo la autonomía de un órgano electoral como es un OPL. Muy bien. ¿Por qué quieres ser consejera electoral en Veracruz? Bueno, primero que nada, porque yo tengo el requisito de haber nacido en Veracruz. Si bien aquí en Oaxaca no puedo competir por el momento porque me falta un año para cumplir los 5 años de residencia. Digamos que en primera es por un requisito, pero también se incorporan dos razones. Una es parte de mi crecimiento profesional. Yo he sido vocal distrital y local en el INE durante 19 años. He sido directora de educación cívica, encargada de despacho y actualmente encargada de despachos de Secretaría Ejecutiva. También he asesorado a la presidencia de este Consejo del OPL en Oaxaca. Entonces, me parece que tengo ya una trayectoria que me permitirá también abonar con mis conocimientos y experiencias. En verdad, en Oaxaca, bueno, en Oaxaca, Puebla y Baja California, que es donde he estado, son estados muy particulares también, cada estado tiene su particularidad, entonces aportaría yo mi experiencia y mis conocimientos para fortalecer el OPL de Veracruz. Muy bien. ¿Cuál es el papel que tienen las redes sociales para una consejería electoral? Me parece que es muy importante, particularmente para dos cosas. Uno, estar informando a la ciudadanía sobre los temas que se están abordando, como le decía el consejero, de un lenguaje ciudadano, en un lenguaje accesible. Y la segunda es estar también informando de las etapas que se van desarrollando en el proceso electoral, algo que yo aprendo mucho de lo que sucedió actualmente en la reciente elección en el OPL de Veracruz, pues también es muy importante para en casos de pues cuestionamientos ante procedimientos que pueden ser perfectibles, pues también la comunicación es muy importante para informar qué se está haciendo en un tema de control de daños, por llamarlo de alguna manera, y asegurar siempre, pues, garantizar la comunicación, la legitimidad y la confianza de la ciudadanía, los actores políticos hacia el órgano electoral. Muy bien. Y en ese sentido, ¿tú qué uso le das a tus redes sociales? De manera informativa, yo bueno, soy muy usuario de las redes sociales. Actualmente, si ustedes revisan mis redes sociales, actualmente en el cargo que tengo, trato de difundir mucho
los temas y los trabajos que me tocan encaminar de manera institucional, aprovechando las redes institucionales, es decir, siendo como réplica, como retuiteando, compartiendo, ¿no? Las redes sociales institucionales principalmente. Muy bien. Bueno, pues casi he consumido mi tiempo para la entrevista. Te agradezco mucho, Rebeca. Te deseo éxito como al resto de participantes y queda en el uso de la voz el consejero Martín Faz. Gracias, consejera Rita. Rebeca, le felicito por estar en esta etapa del proceso. Su trayectoria electoral, pues 20 años en el INE, 4 años en el OPLE, ya sumados, pues dan los 25 prácticamente. Y usted señala que una de las habilidades que le ha dejado el participar en estos órganos colegiados a lo largo de todo este periodo es el logro de los consensos. Entonces, me gustaría que me diera un ejemplo de algún consenso que haya logrado cuando había algunas opiniones no solo discrepantes, sino incluso contrarias entre sí, contradictorias, ya fuera con la suya o entre otros integrantes de un colegiado, pero que por favor sea en un entorno de los equipos de trabajo con sus pares, no consensos con partidos políticos o con candidaturas o con actores externos, con los que también es bueno llegar a consensos, sino más bien en ese entorno. Un ejemplo, por favor, que me pudiera Pero usted con dar. mucho gusto. Claro, consejero, con mucho gusto. La situación que les compartiría es justamente en el ejercicio de este cargo como encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva. Se tuvo que atender una sentencia del tribunal que cuando llegué, pues tenía 6 meses de no haberse atendido, y que implicaba o nos mandataba a organizar una consulta a los pueblos y comunidades indígenas sobre la pertinencia de generar lineamientos para la creación de un partido político con reconocimiento indígena. Es muy complejo el caso, sé que tengo tiempo muy concreto, pero en términos concretos, la sentencia nos mandataba a asegurar la participación de los partidos políticos. Entonces, lo primero que yo hice justamente con el equipo de trabajo, o sea, las direcciones y unidades técnicas, fue hacer mesas de trabajo para homologar qué interpretación estábamos teniendo de la sentencia, y justamente ahí se dio el disenso que usted comenta. Había quienes decían que los partidos políticos los teníamos que incorporar como personas consultantes de la ley de consulta de pueblos y comunidades indígenas, porque la lectura de particularmente una persona, pues lo mandataba el tribunal. Sin embargo, apegándonos al principio de legalidad, entre ellos pues la ley de revocación de mandato y la OIT 169, pues también reconocíamos que tenemos que respetar el principio de mínima intervención en los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, estábamos divididos en dos posiciones. Si los partidos eran materia de consulta de la ley de consulta de pueblos y comunidades indígenas o no, de acuerdo a la sentencia del tribunal. Al final optamos por tener una posición garantista, es decir, favorecer, el garantizar, no violentar la ley de revocación, perdón, la ley de consulta de comunidades y pueblos indígenas, y lo que hicimos fue analizar cuáles eran, dentro del principio de legalidad, las maneras en que el partido pudiera participar, y lo que hicimos en los lineamientos o en el protocolo que se aprobó y que se presentó ante el Consejo fue que los partidos participaran en las formas ya previstas en la ley, es decir, como integrantes del Consejo. Este protocolo, con estas diferencias, bueno, al final logramos el consenso, se presentó ante el Consejo, se dio las mismas diferencias, pero bueno, fue aprobado por mayoría de votos y actualmente se está ejecutando dicho protocolo. Bien, gracias, Rebeca. Efectivamente, los tiempos son muy cortos. Decía usted que en la relación que se da con algún actor externo, como puede ser, por ejemplo, gobiernos del Estado, había que tener como una cierta, digamos, distancia o cercanía, o sea, distancia en algunas cosas, cercanía en otra, pues porque hay una constante relación ahí, presupuestales y demás. ¿Cómo ha logrado usted encontrar ese equilibrio en los diversos cargos en los que ha estado usted? Bueno, ahorita en el caso de la Secretaría Ejecutiva, que es donde particularmente he tenido esta oportunidad de estarme vinculando con el gobierno del Estado, aunque también lo tengo la experiencia en el INE, es un trabajo en equipo. Por ejemplo, si es un tema de sacar citas, diálogos con las autoridades, generalmente es un trabajo que yo me coordino con la presidenta.
Si es un tema más operativo, presentar una ampliación, un proyecto, a aterrizar, explicar cómo va una solicitud de ampliación, pues una vez que la presidenta nos apoya en generar la cita, acudo su servidora como representante legal de este instituto en compañía de la coordinación administrativa y personal de financieros para hacer ese trabajo, ¿no? Es decir, procuramos que sea un trabajo, como yo decía, en este caso, que es presupuestal, profesionalmente técnico cuidando mucho las formas y las jerarquías en cómo nos relacionamos entre el órgano autónomo y en el caso del gobierno del Estado, quienes nos indica quiénes son los enlaces para estas cosas. Rebeca, gracias por sus respuestas. Continuará con la entrevista la consejera Claudia Zavala. Gracias, consejero Martín. Rebeca, felicidades por estar en esta etapa. Pues cambias de territorio, pero a ver, coméntame en términos contextuales de la situación política, social del estado de Veracruz, ¿cuál consideras tú que es el mayor reto que tiene el OPLE, el Consejo General, para que a ti te gustaría atender o incidir de inmediato? Mucho gusto. A partir de lo que yo he observado, al final del día en la materia electoral es muy pequeña, nos enteramos de lo que sucede en todo el país. En el caso de la última elección judicial en Veracruz, yo reforzaría o encuentro como un área de oportunidad el tema de los escrutinios y cómputos, que va vinculado con el fortalecimiento de diversas líneas estratégicas. En primer lugar, para una buena escrutinio y cómputo, debemos de tener un proceso de selección y reclutamiento de consejos distritales y municipales muy cuidado, porque sobre ellos hace la capacitación, incluido el personal supervisor y capacitador local, quien también participa en las actividades de cómputo. También se tiene que fortalecer el sistema de cómputo para que soporte un estrés como el que soportó en la elección pasada, o inclusive un hackeo, a través de un acompañamiento muy puntual de la comisión, y al mismo tiempo prever por el principio de certeza, un protocolo como lo que pasó, que en caso de que el sistema no funcione, pues ¿qué se va a hacer? Este protocolo debe estar previamente aprobado, ampliamente difundido e incorporado en la capacitación que se dé previamente en los cómputos en los cómputos de los consejos, y en mi experiencia acompañar a los consejos. En mi experiencia los cómputos son muy importantes, pero como se realizan en la segunda etapa, a veces lo urgente supera lo importante. Entonces, en el trabajo que yo he tenido aquí es acompañar presencialmente en los trabajos de cómputos, dividiendo en los distritos, pues precisamente para que no solamente es enseñarles cómputos, sino inclusive repasar el reglamento de sesiones, porque es un elemento que es fundamental, así como el cuadernillo de votos nulos y votos válidos. Por otra parte, que yo reforzaría, nada más reforzaría. Gracias, tantito, para pasar a otra pregunta, por favor. Vamos a suponer, tú hace ratito mencionabas que luego hay pues reuniones acaloradas. Supongo que has enfrentado algunas donde tú encuentras la diferencia. ¿Qué herramientas, qué técnicas utilizas para, en una reunión acalorada, presentar tus argumentos para que puedan ser escuchados? Y en su caso, si utilizas alguna herramienta para calmar previamente los ánimos. ¿Qué haces? Claro, con mucho gusto. En concreto, le puedo compartir la experiencia cuando tuve la oportunidad de dialogar con el entonces Consejo General para aprobar el llamado protocolo trans. Había consejerías del Consejo General que estaban en desacuerdo porque temían que se fuera a mal utilizar. Entonces, lo que yo utilicé y procuro generar en estos casos, como les decía, es enfocarme en las ideas. Y en este caso, pues fue como hacer un repaso de todos los candados que ya tiene la credencial del elector, la lista nominal, el proceso de votación, y que no se eliminan al momento de que este protocolo se aplica. En términos concretos, pues es enfocarme en las ideas, no engancharme emocionalmente. Es algo que he aprendido mucho en estos 20 y tantos años de carrera. Escuchar también, porque también mi propuesta se puede enriquecer con la propuesta de otras personas. Puede ser que yo no tenga la verdad absoluta o no esté observando completamente el panorama, y saber ceder. Entonces creo yo que esto es muy importante, y sobre todo en mi caso de mis propuestas, es poner las razones y las consecuencias de tomar ese camino, ¿no? Tanto positivas como negativas. Gracias, Rebeca. Por último, ¿nos podrías compartir
Si has tenido tú que enfrentar alguna situación en la que adviertas un comportamiento reprochable desde el punto de vista ético y qué hiciste. Sí, claro, bueno, cuando es, dependiendo del nivel, cuando es como un comportamiento social, pues marcar el límite, por ejemplo, recordarle a los compañeros que no se habla de los cuerpos ajenos, que no es correcto objetivizar o infantilizar a las mujeres, ¿no? De repente a las licenciadas les dicen, le llaman en diminutivo, y en casos pues, más graves, si es pertinente, pues dar aviso a las autoridades correspondientes, como el órgano de control interno o las fiscalías, dependiendo del caso que estemos abordando, ¿no? ¿Has hecho eso? Sí, claro. En casos personales yo he aplicado protocolos de hostigamiento. Cuando fui funcionario de línea, acompañé protocolos de hostigamiento. Y bueno, fuera del instituto también he dado acompañamiento a litigios estratégicos para acciones afirmativas. Muchas gracias, Rebeca. Se nos acabó el tiempo. Como a todas y todos te deseamos éxito en este procedimiento. Gracias. Muchas gracias. Que tengan buena tarde.